La industria de los agroquímicos, asumiendo su compromiso y responsabilidad, crean en febrero del 2010 En México, se producen más de 55 millones de envases de agroquímicos al año. 64% de plástico, 18% de metal, 18% de papel y cartón. La gran mayoría son de polietileno de alta densidad y PET. Después de usados, la mayoría de estos envases contaminados terminan abandonados en el campo. En México se produjeron 335 millones de toneladas de alimentos en el 2009. Si no se utilizaran agroquímicos en los cultivos, se reduciría hasta en un 40% la producción de alimentos. La superficie cosechada en México en el 2009 es de 12.8 millones de hectáreas. Este programa Campo Limpio se trata de la eliminación de los envases vacíos de plaguicidas que están en el campo. Campo Limpio va a impedir que los residuos y los envases contaminen o anden por ahí regados en los mantos freáticos, en los canales de riego, en los ríos y sobre todo dar limpieza y conservación en el medio ecológico, en el medio ambiente del que estamos tan urgidos. Este proyecto de limpiar el campo, de no generar basura, pero sobre todo reconocer que la generábamos y tener una mentalidad de recogerla. Campo Limpio es una estrategia para el manejo integral de los envases vacíos de agroquímicos y afines. Además de terminar en el campo, se entierran, se queman al aire libre o son reutilizados para guardar alimentos, poniendo en riesgo la salud. Tardan más de 100 años en desintegrarse. Creo que la definición de cómo manejar estos productos, estos residuos, después de que apliqué el producto, debe quedar claro en la mente de cada persona que participa en la cadena. Tenemos un fabricante del principio activo, tenemos un formulador, tenemos un distribuidor mayorista, un distribuidor minorista y finalmente el aplicador. Conforme a los preceptos de ley y reglamento, todos son responsables. Todos somos responsables de la generación de residuos, desde los que producimos hasta el usuario final. Entonces yo creo que todos, entendiendo ese rol y participemos en una forma coordinada, para eso está Campo Limpio. Campo Limpio es el organismo que va a coordinar toda la actividad y va a generar las estrategias y los sistemas para que se llegue al resultado final. Que el resultado final es la disposición de esos envases, la disposición de esos plásticos, que son considerados residuos peligrosos. Yo soy muy optimista que aquí es una suma de esfuerzos. Creo yo que se ha construido mucho en todos estos años y es cuestión de trabajo para que las cosas se vayan logrando. Y creo yo que todos en el fondo, pues como corazón de mexicanos, tenemos la voluntad de tener un país mejor, ¿verdad?
Toda la basura que hoy se encuentra en el campo tiene un valor. Se puede convertir en energía, en mismos materiales, en nuevos materiales. ¿Por qué dejarla en el campo contaminando cuando tiene este valor? Es una responsabilidad de conciencia, es una responsabilidad para el cuidado de la naturaleza. Esa es la parte más importante que nos tiene que llegar. Debemos de verlo no solamente como una cuestión romántica, una cuestión que parezca de moda, una cuestión que en este momento suena bien porque todo el mundo está hablando de la naturaleza y la sustentabilidad, sino porque realmente sintamos que estamos haciendo algo por el campo mexicano. La tierra nos ha sido prestada para cultivar y para alimentar, pero tenemos ciertas responsabilidades. No podemos ser irresponsables en la práctica de lo que es precisamente el negocio de cultivar alimentos, sino tenemos que ser responsables con las consecuencias de lo mismo. Hay que llegar a ese nivel de conciencia, porque esto es una cuestión de intelecto en el sentido espiritual y emocional, ¿no? Es un aspecto que tú tienes que, como persona, no nomás empresa sustentable y esos rollos y socialmente responsable, es una responsabilidad tuya como persona, como individuo. A hacer cultura con los productores, con los campesinos, a que los envases de sus productos tengan un buen final. Esto es, que después de hacerles el triple lavado, se concentren a un centro de acopio para que de ahí se lleven a reciclar o a incinerar. La capacitación es fundamental. Si el productor no nos ayuda en su triple lavado para eliminar, con este triple lavado se elimina el 99.9% prácticamente del residuo que queda en el envase. Y sobre esas bases, ¿cómo se maneja? El proceso empieza con el agricultor, quien es el consumidor final. El eje principal es la técnica del triple lavado. El procedimiento del triple lavado es el siguiente. Una vez que prácticamente el total del contenido del agroquímico terminó, debemos de llenar con agua, cerrarlo con su tapa y durante aproximadamente 30 segundos hacer un movimiento hacia arriba. Después destapamos y el líquido debemos de volverlo a depositar en el equipo dosificador del agroquímico. Segundo paso, vuelves a llenar y ahora lo tapas y el movimiento va a ser hacia abajo. 30 segundos aproximadamente. Vuelves a destapar el material y el líquido vuelve a ser colocado en el equipo de dosificación. Por tercera vez vuelves a meterle agua al recipiente, lo cierras y ahora el movimiento va a ser de un lado hacia otro. Nuevamente 30 segundos, al finalizar vuelves a colocar la solución en el equipo dosificador. Por último, tienes que perforar el material. No hay una especificación, el punto es que se vuelve inservible y que ya no pueda recibir otro líquido más. Y debes de colocarlo en una bolsa de plástico transparente y terminamos con el triple lavado. Los agroquímicos en realidad son toda esta protección, son como los medicamentos para los seres humanos, son los medicamentos para las plantas. El 80% de los cultivos se dan gracias a los agroquímicos.